La Revolución Francesa como proceso histórico se abrió paso en 1789, y el lema que pronunció fuertemente la burguesía fue libertad, igualdad y fraternidad. Inmediatamente después del triunfo de la clase burguesa, se establece en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano la propiedad privada como un derecho inviolable y sagrado. Además, en 1791 se decreta bajo formas punitivas que toda coalición obrera era un atentado a la libertad y a los derechos del hombre. Esa coyuntura hizo que la clase explotada durante el esclavismo y el feudalismo evolucionara dentro del nuevo modo de producción, el capitalismo. El desarrollo del comercio y los mercados abarcó el mundo entero y los esclavos y siervos se convirtieron en antepasados de lo que ahora es la clase obrera. Se consolidan el trabajo asalariado y la ganancia a través de la plusvalía. A su vez, aparece la competencia entre la misma burguesía por obtener cada vez más ganancia. El pedagogo alemán Johann Beistow, con las ideas de Rousseau y con la ayuda del príncipe Leopoldo Federico, fundó un instituto en 1774. El fin de la educación consistía, según él, en formar ciudadanos del mundo y en prepararlos para una existencia útil y feliz. Distinguía dos tipos de escuelas, una para los pobres y otra para los hijos de los más eminentes ciudadanos. Esta diferenciación consistía en que la educación para los hijos de los obreros esté orientada al trabajo manual y al aprendizaje del oficio, pero no para ser futuro gobernante o aspirar a saltar los muros de su clase social. La escuela de Beistow propone que la educación pública sea con esta perspectiva de clase, dependiendo del destino económico. Condorcet concede al Estado no solo el control de la enseñanza, sino la obligación de instruir, con el objetivo de multiplicar los descubrimientos del hombre sobre la naturaleza. Condorcet se opone terminantemente a la enseñanza religiosa en las escuelas. Dice: los pueblos que tienen por educadores a los sacerdotes no pueden ser libres, y así no permite que el Estado imponga al niño ningún credo. La libertad de conciencia debe ser respetada no solo desde el punto de vista religioso, sino también social. Entonces, lo que plantea es que el Estado debe poner al niño en condiciones de que conozca todas las ideas para que pueda escoger entre ellas libremente. Condorcet propició la gratuidad de la enseñanza. Sin embargo, el triunfo de las máquinas durante el siglo XVIII y la expansión del mercado no solo movilizaron enormes masas de hombres, sino que incorporaron además a las mujeres y a los niños a la explotación capitalista. Se declaraba gratuita la enseñanza, pero los niños trabajaban desde los 5 años. Según Sarmiento, si el asalariado no hubiera podido satisfacer a su patrón, se hubiera quedado al margen de una instrucción elemental. Se trataba de una condición necesaria de su propia explotación. En otras épocas, en que el trabajo se confiaba al esclavo o al siervo, y en que por lo tanto los aparatos eran primitivos y las técnicas rudimentarias, el aprendizaje del obrero exigía una atención mínima. Sin embargo, en los últimos tiempos del Imperio Romano, cuando el esclavo empezó a escasear, se trató de suplir esta deficiencia mediante la educación de trabajadores escogidos. En condiciones desiguales volvía a aparecer ahora esa misma diferencia entre trabajadores del montón, es decir, no adiestrados, capaces de las tareas más groseras, y trabajadores adiestrados, capaces de las faenas que requieren un nivel mediano de cultura. Cada progreso de las fuerzas productivas no solamente multiplicaba el número de las materias útiles y de las aplicaciones ya conocidas, sino que extendía
las esferas de aplicación del capital. La libre competencia exigía una modificación perpetua de las técnicas, una necesidad permanente de intervenciones. Así empezaron a aparecer las escuelas politécnicas. En los países del desarrollo industrial atrasado, como las colonias, en esas regiones cuya explotación no requiere obreros calificados, la burguesía no se preocupa de la instrucción popular. Por ejemplo, después de un siglo de ocupación en Argelia, la burguesía francesa reconoce en uno de sus últimos censos que el número de analfabetos se eleva al 98%. Al lado de las escuelas industriales y superiores destinadas a preparar a los capataces y los técnicos del ejército industrial, la burguesía reservó para sus hijos otro tipo de enseñanza totalmente desvinculada del trabajo.